En esta nueva entrega vamos a hablar del lugar geométrico de raíces, también conocido como lugar de raíces, root locus en inglés, o diagramas de Evans. Fue justamente Walter Evans en 1948 quien pergenió este método que consiste en graficar las posibles posiciones que tomarían los polos de lazo cerrado de un sistema realimentado conforme a que yo vaya variando la ganancia. Para ser más claro con esto, vamos a algunos ejemplos prácticos que me permitirán apreciar no solamente en qué consiste el método, sino cómo puedo sacarle provecho al mismo. ¿Qué es el lugar de raíces? Imaginemos que tengo el siguiente sistema, con una determinada ganancia K y una planta que va a tener un polo en el semiplano derecho. La función transferencia de este sistema realimentado está dada por esta ecuación que ya conocemos, que también podría llegar a resolver haciendo numerador de g por denominador de h dividido denominador de g por denominador de h más numerador de g por numerador de h. Utilizando esta última, llego a que la función transferencia en este caso va a ser igual a k sobre s menos 3 más k, donde el denominador de la misma es la ecuación característica. Recordemos que si yo igualo a 0 la ecuación característica, voy a obtener los polos del lazo cerrado de mi sistema. Es muy evidente que en la medida que yo vaya variando K, esa posición de mi polo, en este caso hablo en singular porque voy a tener un solo polo, va a depender justamente de K. Es decir, que las posiciones que adopten mi polo, en este caso, de lazo cerrado, va a ser una función de K. Vamos a graficar esto para entenderlo mejor. Tenemos el plano S con mis ejes imaginario y real, y ahora acá lo voy a reemplazar por una máquina que justamente lo que hace es, moviendo esa perilla hacia la izquierda, me va a ir variando los valores desde 0 hasta infinito. Siempre positivo. Recuerden que nosotros vamos a trabajar siempre con valores de K positivo. En el caso del dibujo del lugar de raíces, el mismo se puede hacer y de hecho se va a pedir que tenga tanto los K positivos como los K negativos. Pero en ingeniería realmente el que nos interesa o el que nos va a interesar es el de los K positivos. Por suerte, los gráficos del lugar de raíces, como veremos más adelante, son simétricos. Entonces, solo alcanza con dibujar una parte para entender cómo será la otra. Pero me estoy adelantando, les decía, voy variando K y debería ir variando la posición del polo del lazo cerrado de mi sistema. Entonces voy a hacer una tablita donde tengo como entrada el valor de K, lo meto dentro de esta ecuación característica igualada a 0 y obtengo la posición de mi polo de lazo cerrado. Así, cuando K vale 0, la posición del polo va a valer 3, ¿sí? Hagan la ecuación, resuelvan la ecuación y les va a dar esto. Y la voy a colocar en el gráfico. Si vale 1, la posición valdrá 2. Si K vale 2, la posición valdrá 1. Siempre estamos en el semiplano derecho. Ahora fíjense qué interesante. Si yo logro que mi ganancia valga 3, ya mi polo va a estar en el origen. Ya no va a ser un sistema inestable. Entonces, con solo apreciar cuáles son las posibles posiciones de los polos de lazo cerrado, me doy cuenta que existe la posibilidad de que mi sistema, que era inicialmente inestable, se convierta en estable. Ahora sigamos. Le doy el valor 4, le doy el valor 5, le doy el valor 6, le doy el valor 7 y así continúo. Es evidente que
si yo sigo, las posiciones que van a tomar este polo van a ser siempre hacia la izquierda, ¿sí? De manera que tranquilamente yo podría graficar una recta que se mueve hacia la izquierda. Bueno, esa recta que yo grafico se llama rama. Y esa rama comienza en un polo de lazo abierto y termina en un cero propio o impropio. Acuérdense que los ceros propios son los ceros que vemos, ¿sí? Los que vemos en la planta, los que vemos en el sistema de lazo abierto, el sistema de lazo cerrado, que están en el numerador, ¿sí? El impropio es aquel que no se ve. Ya vamos a profundizar sobre el tema, pero lo que les quería decir era, fíjense esto, salió mi polo de lazo cerrado, salió de ¿dónde? De la posición que tenía mi polo de lazo abierto, es decir, sale de +3 y en la medida que yo voy aumentando la ganancia, se va moviendo hacia el infinito positivo. Pero no pierdan de vista lo siguiente, y esto es muy importante. Lo que estoy viendo yo es un plano, ¿sí? Pero en realidad ese plano es parte de una esfera. Yo les decía que la rama empieza en un polo, en este caso empieza en el polo que está en 3, polo de lazo abierto, y muere en un 0. En este caso, al no tener ceros propios, moriría en un 0 impropio. Ahora, ¿dónde está ese 0? Está en el infinito. Básicamente, lo que hace mi sistema es salir del polo, girar alrededor de la esfera y llegar hacia el 0. Como les decía, en el valor de k igual a 0, el polo de lazo cerrado tomaría la misma posición que el polo de lazo abierto. Fíjense que en realidad cuando k vale 0, el sistema va a valer 0 porque yo estoy haciendo 0 sobre otra cosa, ¿sí? Pero lo que es importante que ustedes entiendan es que para k igual 0, el polo de lazo cerrado tiene la misma posición que el polo de lazo abierto. Ahora, en la medida que yo aumento un poquitito, ya deja de ser 0. Se convierte en 0 positivo, ¿sí? 0 del lado de, en este caso, la izquierda. Y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta infinito positivo. Entonces voy a decir que esa rama es la rama de los k mayores a 0. ¿Por qué? Porque todo lo largo de toda esa línea o esa flecha que está pintada en verde, los k que voy a poder obtener son o serán k mayores a 0. Ahora les decía antes que yo puedo dibujar también la parte del lugar de raíces de los k menores a 0. Que en este caso son los que están a la derecha de mi polo de lazo abierto. Y es muy interesante, y esto también quiero recalcar, que no es caprichoso el sentido de la flecha. Fíjense que la flecha salió desde 0 positivo hacia más infinito, pero en el caso de los k negativos, no sale desde 0 negativo hasta el infinito negativo, sino que es al revés. Básicamente porque nosotros vamos a trabajar siempre pensando en que las ramas salen de los polos de lazo abierto y mueren en los ceros. En realidad, eso lo hacemos nosotros porque no trabajamos con los K menores a 0. Pero si nosotros trabajásemos con todos los K, en realidad lo que sucede es que los polos de lazo cerrado comienzan en menos infinito y yo voy aumentando el K y de menos infinito voy haciéndolo más chico, más chico, más chico hasta que llego a 0 y sigo aumentando y voy haciéndolo más grande, más grande, más grande hasta que llego a infinito. Es decir, que
el lugar de raíces de los k negativos van a ir desde menos infinito hasta 0 negativo. Esto es también muy importante entender de acá en adelante porque el sentido de la flecha nos estará dando información que es importante a la hora de graficar. Y así como llamé k mayor a 0 a la rama de los k positivos, voy a llamar k menor a 0 a la que contiene los k negativos. El lugar de raíces de la diapositiva anterior fue fácil de dibujar porque teníamos un único polo al lazo abierto. Básicamente fuimos uniendo los puntos y me dio la rama. Pero no es lo habitual. Lo habitual es dibujar el lugar de raíces entendiendo, comprendiendo, sabiendo aplicar ciertas reglas. Algunas de las reglas que no veremos en el presente video, sino en el que le sigue, y que me van a ayudar a dibujar el lugar de raíces, hacen uso de dos condiciones que sí veremos en el presente video y que intentaremos dilucidar de dónde surgen. Esas condiciones, lo dicen ahí, son la condición de argumento y la condición de módulo. Para entenderlo, supongamos lo siguiente. Sabemos que la función transferencia de un sistema de lazo cerrado está dado por G sobre 1 más G por H. Por otro lado, la función transferencia de un sistema a lazo abierto va a ser G por H. G por H va a ser el cociente de polinomios en el numerador, que contiene los ceros, y en el denominador, que contiene los polos, todo multiplicado por K. Fíjense que yo lo expresé como el 0 Z1 por el 0 Z2 por el 0, bla, 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 hasta ZW. Y en el lado del denominador llega hasta PB. Es decir, que W y B serían la cantidad de polos y ceros, o ceros y polos respectivamente. De acá en adelante y en todos los libros van a ver que B es la cantidad de polos del sistema. Cuando yo hable de la cantidad de polos del sistema, voy a hablar de B corta. Y cuando hable de W, voy a estar hablando de la cantidad de ceros propios que tenga el sistema. Dicho esto, puedo decir que G por H se puede expresar ahora como la multiplicatoria de los ceros entre 1 y W, dividido en la multiplicatoria de los polos entre 1 y B, todo multiplicado por la ganancia K. Si yo trabajo la ecuación característica igualada a 0, entendiendo esto, voy a llegar a que menos K va a ser igual, fíjense que se invirtió, a la multiplicatoria de los polos dividido en la multiplicatoria de los ceros. Y es acá a donde voy a hacer un parate para que ustedes entiendan de dónde sale la condición de argumento y la condición de módulo. K será un número real, positivo o negativo, pero será un número real. La forma que tenemos nosotros de escribir un número es a través de las coordenadas cartesianas, habitualmente, pero teníamos otras, las coordenadas polares. Y las coordenadas polares implicaban que yo para escribir un número tenía que poner el módulo de ese número y el ángulo de ese número. Es decir, era una suerte de fase o vector. Bueno, acá, donde vamos a tener números complejos, ¿sí? Esos números complejos son los polos o los ceros, también podríamos expresar el número real en función de esos números complejos expresados en coordenadas polares. De ahí surge que el módulo de K será la condición de módulo y se expresará como la multiplicatoria de los módulos de las distancias de los polos al punto requerido dividido la multiplicatoria de las distancias de los ceros al punto requerido. Obviamente estamos hablando de módulos y módulos. Por otro lado, y esta es la parte más importante, porque lo anterior es como que se sobreentiende, módulo, aplico módulo de un lado, aplico módulo del otro. Pero, por otro lado, les decía, la parte de argumento, y es acá donde yo voy a hacer un parate, es entender que como K va a ser un valor real,
ya sea positivo o negativo, pero real, básicamente el ángulo que formen esos vectores al punto elegido podría ser una de dos opciones. Podría ser 180 grados si K es positivo, o podría ser 0 o 360 grados, lo que es lo mismo, si K es menor a 0, K es negativo. Entonces vamos a definir la condición de fase para calcularla de esta manera. El ángulo que tome K va a ser igual a la sumatoria de los ángulos de los polos al punto requerido menos la sumatoria de los ángulos de los ceros al punto requerido. Y esto puede ser que sea 180 grados o medias vueltas, ¿sí? Fíjense, más R por 360, donde R va a ser 1, 2, 3, ¿sí? O puede ser 0 grados más R por 360. Es decir, que en un caso, lo que les decía anteriormente, si el resultado de la condición de fase me da 180, sabré que estaré hablando de un K positivo, y si me da 0 grados, sabré que estaré hablando de un K negativo. Dicho esto en el aire, tal vez mucho no se entienda, pero seguramente van a volver a esta diapositiva para estudiarla más adelante. Pero vamos a cerrar el tema con un ejemplo bien concreto que veremos en la diapositiva siguiente. Supongamos que tengo el plano S y en él voy ubicando los polos P1, P2, P3, P4. También en mi ejemplo tengo un 0, Z1. Voy a deducir B es igual a 4, sí, tengo 4 polos. W es igual a 1, sí, porque tengo un único 0 propio. Ahora voy a ubicar un punto en el plano S y lo que voy a querer saber es si ese punto pertenece o no al lugar de raíces. Recordemos que si pertenece al lugar de raíces, el valor de K en ese punto tendrá que ser un número real, positivo o negativo. Y si es un número real, y ese número real yo lo expreso en coordenadas polares, va a constar de un módulo y de un argumento. Y ese argumento básicamente puede ser 180 o 0. 180 si es positivo o 0 si es negativo. Entonces decimos, por condición de fase vamos a evaluar si ese punto pertenece al lugar de raíces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir, bueno, el ángulo de las coordenadas polares de ese punto va a estar dado por la sumatoria de los ángulos de los polos al punto elegido menos la sumatoria de los ángulos de los ceros al punto elegido. Entonces básicamente lo que hago es tirar rectas desde todos mis polos a ese punto y desde mi cero a ese punto e ir midiendo los ángulos, ¿sí? Los ángulos se miden en sentido antihorario como lo estoy viendo acá. Entonces voy a tener tita 1, 2, 3 y 4 para los polos y beta 1 para el 0. Lo reemplazo en la ecuación y lo que tengo que evaluar entonces es si ese resultado me da 180 grados o algún equivalente a lo que sería media vuelta, voy a decir que ese punto pertenece al lugar de raíces y también voy a saber que ese valor de K tendría que ser mayor a 0. Por otro lado, si fuese 0 el resultado, o 360, o variantes de una vuelta completa, entonces voy a decir que pertenece al lugar de raíces, pero en este caso el K será menor a 0. Por último, sabemos que por condición de módulo, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar las distancias de los polos al punto y dividirlo por las distancias de los ceros al punto. Así, por ejemplo, voy a tener la distancia de P1 al punto A1, A2, A3, A4 en el caso de los polos y B1 en el caso de los ceros. Es decir, que el valor, el módulo que tome K va a ser A1 por A2 por A3 por A4 dividido B1. Ese va a ser el módulo que tome K. Para saber el signo nos vamos a el punto anterior, la condición de fase. Entonces, si los ángulos me dieron, por ejemplo, 0,
sabré que el valor de k, cuyo módulo acabo de calcular, en realidad va a ser negativo. De lo contrario, si fuese 180, sería positivo. Esto es muy importante y lo vamos a utilizar un montón de acá en adelante, y sobre todo cuando aprendamos las reglas para dibujar el lugar de raíces.